Harry, imagina esto. Tienes $100,000 para invertir hoy. Pero aquí está la pregunta del millón. ¿Deberías elegir dividendos constantes o un crecimiento explosivo de acciones? Un camino podría darte un flujo de caja constante, pagándote miles de dólares cada mes por el resto de tu vida, mientras que el otro podría convertir su inversión inicial en millones. Pero, ¿y si le dijera que al escoger el ETF correcto, podría tener más de 8 millones de dólares en su cartera y seguir ganando 6 cifras anualmente sin vender una sola acción? Así es. Uno de estos ETF ha transformado históricamente inversiones en carteras multimillonarias, mientras que el otro está diseñado para un ingreso pasivo consistente y fiable. Hoy analizamos SCHD frente a SCHD, revelando su potencial a largo plazo, y al final, sabrás exactamente qué ETF puede hacerte rico, ya sea que busques una sólida reseña del ETF SCHD para evaluar si es una compra, o trates de analizar el rendimiento anual promedio de SCHD. Este desglose te dará todo lo que necesitas para tomar la decisión correcta. Incluso cubriremos alternativas a SCHD y cómo las llamadas cubiertas podrían aumentar los rendimientos para los inversores en busca de ingresos. Si estás considerando competidores de SCHD, también exploraremos cómo se compara con otros ETFs de alto crecimiento. Así que, vamos a sumergirnos en esta revisión de ETF y ver si los dividendos o el crecimiento explosivo son la mejor opción para la inversión a largo plazo. Primero, hablemos de las condiciones actuales del mercado. El S&P 500 ha alcanzado un nuevo récord impulsado por fuertes ganancias corporativas y el optimismo de los inversores en torno a las políticas económicas. El promedio industrial Dow Jones y el Nasdaq compuesto también han registrado ganancias, con el Nasdaq disparándose 1.28% en una sesión reciente impulsada por acciones impulsadas por inteligencia artificial. En el mercado de bonos, la Reserva Federal ha mantenido la tasa de fondos federales entre el 4.25% y el 4.50%, después de una serie de recortes de tasas a finales de 2024. Los funcionarios de la Fed siguen siendo cautelosos, monitoreando las tendencias de inflación y la estabilidad del mercado laboral antes de tomar más decisiones sobre las tasas de interés. El sector tecnológico sigue liderando, con las acciones de inteligencia artificial llevando al Nasdaq a nuevos máximos. Empresas como Microsoft, MSFT, NVIDIA y Alphabet, Google han reportado ganancias récord, impulsando los ETF de alto crecimiento aún más alto. Mientras tanto, las acciones de energía han enfrentado volatilidad debido a los cambios en la producción de OPEP+, mientras que las acciones financieras se han beneficiado de tasas de interés más altas. Sectores como bienes raíces, fibras y servicios públicos han tenido dificultades debido al aumento de los costos de endeudamiento, haciendo que los ETFs enfocados en dividendos sean una opción atractiva para aquellos que buscan un flujo de efectivo estable. Con $100,000 invertidos hoy, avancemos 30 años para ver los posibles resultados. Una estrategia enfocada en el crecimiento con un rendimiento anual promedio histórico de 15.93% podría expandirse a más de $9 millones. La exposición a sectores tecnológicos y de consumo cíclico ofrece un potencial masivo de capitalización. Los inversores que utilizan la calculadora SCHG proyectan que, incluso sin contribuciones adicionales, este nivel de crecimiento es alcanzable si las tendencias del mercado se mantienen fuertes. Ahora, si el objetivo es obtener ingresos pasivos, un enfoque centrado en los ingresos ofrece un rendimiento constante del 3.64%, permitiendo a los inversores generar flujo de caja sin vender acciones. Después de 30 años, una inversión en SCHD ETF podría generar más de $369,000 al año en dividendos, más de $30,000 al mes. Para aquellos que priorizan la generación de ingresos, estrategias como opciones cubiertas o dividendos mensuales pueden aumentar aún más los rendimientos. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿quieres un ingreso pasivo seguro a largo plazo con dividendos? ¿O deseas maximizar el potencial de alto crecimiento de tu cartera? Los inversores que evalúan SCHD frente a SCHG deben decidir entre un flujo de efectivo constante y una apreciación de capital explosiva, o para lo mejor de ambos mundos, utilizar una estrategia de cartera equilibrada. Schwab US Dividend Equity ETF. El Schwab, el ETF de renta variable de dividendos de EEUTU. Se destaca como una de las opciones más confiables para los inversionistas que buscan construir ingresos pasivos a largo plazo mientras mantienen un crecimiento estable. A diferencia de los fondos de alto riesgo orientados al crecimiento, se centra en acciones que pagan dividendos con fundamentos sólidos, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan libertad financiera a través de la inversión en dividendos. Los analistas que siguen las noticias de SCHD continúan destacando sus rendimientos constantes y el fuerte desempeño de la cartera, reforzando su reputación como un ETF de dividendos líder.
Actualmente, se cotiza a $27.70, con un rango de 52 semanas de $25.16 a $29.72. Gestionando $65.552 millones en activos, el fondo ha demostrado su fortaleza en la inversión en dividendos. Las fluctuaciones del precio de las acciones se han mantenido relativamente estables, gracias a su exposición a acciones de primera categoría con alto rendimiento. Muchos inversores que evalúan estrategias de inversión a largo plazo se centran en su baja volatilidad y su fuerte potencial de capitalización. Una de sus mayores ventajas es su ratio de gastos ultra bajo del 0.06%, permitiendo que más dinero del inversionista permanezca en el mercado y se capitalice con el tiempo. Con un rendimiento de dividendos del 3.64% y una tasa de crecimiento de dividendos que promedia el 11% anual, este ETF ofrece una sólida oportunidad de flujo de efectivo para los inversores en ingresos pasivos. Mirando su rendimiento, la tasa compuesta de crecimiento anual de SCHD ha superado históricamente a muchos ETFs centrados en dividendos, demostrando que el crecimiento de dividendos a largo plazo puede ser una estrategia viable para la acumulación de riqueza. Los inversores que monitorean el desempeño del SCHD, Nasdaq, a menudo utilizan el gráfico de SCHD para analizar las tendencias históricas, comparando su trayectoria con índices de mercado amplios y competidores. Este ETF de alto pago de dividendos incluye empresas de primer nivel como Coca-Cola, Pfizer, AbbVie y Chevron, todas las cuales tienen historiales a largo plazo de pagos estables. Las principales participaciones se mantuvieron defensivas y centradas en el valor, lo que la convierte en una opción atractiva para los inversores que buscan dividendos predecibles y cualificados. Ahora, veamos la inversión de $100,000 de Harry. Si permanece invertido a largo plazo, el efecto de la capitalización generará rendimientos excepcionales. Después de 10 años, su inversión podría crecer a $231,442, generando $9,700 al año en dividendos. Después de 20 años, su cartera podría valer $537,181, pagándole más de $25,300 anualmente. Después de 30 años, su inversión podría alcanzar $1,247,892, generando un impresionante ingreso anual por dividendos de $65,000, suficiente para reemplazar un salario promedio sin vender una sola acción. Con la reinversión constante de dividendos, este ETF no solo construye riqueza, sino que también crea seguridad financiera a través de un flujo de efectivo predecible. Los inversores que están considerando SCHD o SCHG como parte de su estrategia de cartera a largo plazo, deben decidir entre dividendos de alto rendimiento y un crecimiento explosivo de acciones. Sin embargo, muchos eligen combinar ambos para crear un enfoque de inversión bien equilibrado que mezcle ingresos y apreciación de capital. Schwab US Large Cap Growth ETF. El Schwab US Large Cap Growth ETF es una opción destacada para los inversores que buscan maximizar la apreciación de capital. A diferencia de los fondos con muchos dividendos, se centra en empresas de alto crecimiento que reinvierten las ganancias para la expansión futura. Los inversores que evalúan estrategias de crecimiento frente a dividendos a menudo analizan sus perfiles de riesgo-recompensa para determinar qué camino de inversión se adapta mejor a sus objetivos a largo plazo. Actualmente, el precio de la acción es de $28.72, con un rango de 52 semanas de $21.68 a $29.14. Con un total de $37,114 millones en activos netos, este fondo demuestra una fuerte confianza de los inversores en el sector de alto crecimiento. Su índice de gastos de solo 0,04% garantiza que los inversores conserven más de sus rendimientos con el tiempo, convirtiéndolo en una opción de ultra bajo costo para carteras orientadas al crecimiento. Una de sus mayores ventajas son sus participaciones en acciones de tecnología y consumo cíclico. La lista de participaciones incluye Apple AAPL, Microsoft MSFT, Nvidia NVDA y Amazon AMZN, empresas que dominan el mercado en innovación y crecimiento de ingresos. Los inversores analizan con frecuencia la lista de empresas para seguir las tendencias del sector y el potencial a largo plazo. A pesar de estar enfocado en el crecimiento, este ETF sí proporciona un modesto reparto de dividendos. El historial de dividendos muestra que, aunque sus distribuciones son relativamente pequeñas, han aumentado de manera constante con el tiempo. Actualmente, el rendimiento anual de dividendos es del 0.39%, lo que lo hace menos atractivo para los inversores enfocados en ingresos, pero aún así, ofrece algo de ingresos pasivos. Durante la última década, el KIGR ha sido del 15.93%,
superando consistentemente a los ETFs del mercado amplio. Los inversores que siguen el rendimiento del año hasta la fecha han notado un fuerte impulso, particularmente debido a su fuerte exposición a las principales acciones tecnológicas. Para un inversionista como Harry, que invierte $100,000 en este ETF hoy, el efecto de capitalización a largo plazo puede llevar a una acumulación de riqueza masiva. Después de 10 años, su cartera podría crecer a $441,000, generando $1,700 en dividendos anuales. Después de 20 años, su inversión podría valer $1,945,000 con dividendos que alcanzan los $7,600 anualmente. Después de 30 años, su cartera podría explotar a $8,580,000, proporcionando un pago de dividendos anuales de $34,500, a pesar de estar enfocada en el crecimiento. Con sus sólidos rendimientos históricos, una relación de gastos ultra baja y exposición a empresas líderes del mercado, este ETF es una elección ideal para los inversores que buscan maximizar el valor de su cartera a largo plazo. Para aquellos que debaten entre ingresos estables y la potencialidad de un crecimiento explosivo, la elección depende de las prioridades de inversión individuales. Así que ahora, Harry, la pregunta es, ¿qué tipo de inversor eres? ¿Quieres un flujo constante de ingresos pasivos que te permita vivir cómodamente mientras recolectas decenas de miles en dividendos anuales? ¿O quieres la oportunidad de convertir $100,000 en multimillones, aprovechando el crecimiento de las acciones líderes del mercado? Ambos ETFs son herramientas poderosas para construir patrimonio, pero toman dos enfoques completamente diferentes. Uno proporciona un flujo de efectivo confiable y constante, perfecto para inversores enfocados en ingresos que buscan seguridad financiera. El otro está diseñado para un alto potencial de crecimiento, con el objetivo de multiplicar tu cartera en una riqueza que cambia vidas. Para aquellos que priorizan la estabilidad y los ingresos pasivos, la revisión de ASCHD ETF destaca por qué es una elección sólida. Con un rendimiento de dividendos de 3.64% junto con pagos de dividendos mensuales, proporciona un flujo de ingresos constante. Muchos inversionistas utilizan una calculadora de SCHD para proyectar rendimientos futuros, mientras que otros exploran las opciones cubiertas como una forma de mejorar el flujo de efectivo. Por otro lado, si el objetivo es el crecimiento masivo del portafolio y el interés compuesto a largo plazo, el fondo SCIHG ETF ha superado históricamente a muchos fondos del mercado general. El rendimiento anual promedio de SCHD lo convierte en una opción popular para los inversores que buscan un crecimiento agresivo, y aquellos que siguen su gráfico y competidores a menudo encuentran en su cartera centrada en tecnología una ventaja clave. Pero aquí está la mejor parte. No tienes que elegir solo uno. Muchos inversores utilizan ambos ETFs para crear una estrategia equilibrada, combinando dividendos estables con alto potencial de crecimiento para lo mejor de ambos mundos. Entonces, ¿cuál es tu estrategia? ¿Preferirías recolectar más de $30,000 al año en dividendos o ver tu cartera alcanzar $8 millones? Deja un comentario abajo y dime qué elegirías. Y si quieres ver cómo se compara este ETF de dividendos con otros, mira el siguiente video en la pantalla ahora. No olvides dar me gusta, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas la próxima gran oportunidad de inversión. Nos vemos en el próximo.